Un cordial saludo para todos ustedes, queridos televidentes, a esta hora en este bello espacio y por supuesto los oyentes que nos escuchan a través de Los Más Capas de Radio. Y hoy tenemos un programa muy chévere, muy interesante, aquí en nuestro programa Los Más Capas de TV, donde vamos a hablar un poco sobre el periodismo, sobre el tema del periodismo. Y por supuesto conocer un poco este nombramiento a un gran ser humano maravilloso como lo es el maestro Juan Hussain, periodista, que lo nombraron como miembro número 1 de la Academia de la Lengua, y por eso lo hemos invitado en el día de hoy a nuestro colega y amigo Juan Hussain. Bienvenido, Juan, a este espacio y hablar nuevamente de dos temas que nos apasionan, el periodismo. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, John Jairo. Me alegra saludarlos a usted, a sus televidentes, a la audiencia toda. Es un placer y aquí estoy siempre a la orden. Cuando hablamos, Juan, ¿qué ha significado para su vida de ser nombrado como miembro número 1 de la Academia de la Lengua? Usted no se imagina el placer espiritual, la satisfacción que a mi alma le ha traído esa designación. Yo soy colombiano de primera generación. Mis antepasados todos, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos y de ahí hacia atrás todo el mundo eran libaneses. Mi padre, mi madre y mis abuelos vinieron del Líbano a Colombia a comienzos del siglo XX, por allá en 1920-22, cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Se instalaron en San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba, nuestra tierra. Y ahí mi padre aprendió español, imagínese usted. Yo soy hijo de alguien que no hablaba español y llegar hoy a ser miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua Española es un honor. Lo único que me ha dolido en este nombramiento del que usted habla, John Jairo, en la Academia, es que mi padre no esté vivo para que sea él quien me acompañe a la Academia. Claro, amigo Juan. Y cuando hablamos de su padre, cuéntenos un poco de esa historia de su padre de llegar a Colombia sin hablar una palabra en español. ¿Cómo fue esa experiencia de poder ir a aprender a hablar español acá en esta ciudad, en este país? Usted no se imagina la historia, parece una novela. Cuando él llegó, montó un pequeño negocio, una tienda muy modesta en San Bernardo del Viento. Ahí vendía camisas, vendía telas, vendía café, azúcar y encargó a la famosa librería de Mogollón en Cartagena. Había un señor que iba a San Bernardo del Viento, el señor Arnedo, con un camión comprando y vendiendo cosas. A él le encargó mi papá un diccionario. Arnedo, cuando vino a Cartagena, que era su tierra, se lo compró y le llevó el diccionario. Aquí lo tengo. Ahí está en mi colección de diccionarios. Es el número 1, es la joya de la corona. Se sentaba en la puerta de su tienda en San Bernardo del Viento a leer el diccionario. Pero ojo, John Jairo, no era como hacemos todos, a consultar una palabra, porque el diccionario es el libro de consulta que todos buscamos cuando queremos saber cualquier cosa. Si vaca es con B fuerte o B corta, si zorro es con Z o con S. No, mi padre no. Mi padre lo leyó de la primera a la última página como quien lee una novela. Yo tenía una tía, también árabe, esposa del hermano de él, de Moisés Hussain. Mi tía se lo quedaba viendo y se está leyendo el diccionario completo. Va por la letra C. Cuando llegué a la J, está loco. ¿Quién se lee eso entero? Así aprendió español, leyendo el diccionario como si fuera un muchacho que estuviera haciendo su tarea para la clase de gramática. Sí, señor. ¿Cuál va a ser ese papel que usted va a desempeñar desde la academia para fortalecer ese lenguaje desde la literatura y el periodismo? Eso es una excelente pregunta. Perdóneme, primero que todo, oílo yo. Le hago un brindis con este café delicioso. Café de Caldas, este viene por allá de Manizales. Oiga,
Es la primera vez que me preguntan eso y es bien apasionante, se lo agradezco. El vínculo lingüístico entre el diccionario y la literatura, regidos ambos por la lengua española, eso es clave. Es hora de que entendamos los periodistas que el lenguaje periodístico, John, óigame bien lo que le voy a decir, el lenguaje periodístico debe ser sencillo para que lo entienda toda la gente. El lector, el televidente, el radio escucha, todo eso. Lo que no puede ser es vulgar, ni grotesco, ni ordinario. Sencillo es una cosa y vulgar es otra. De manera que la Academia de la Lengua puede ayudar con seminarios, con foros, a los periodistas a mejorar el lenguaje. Nos puede ayudar a todos a hacer cada día más un periodismo más respetable a través de una lengua que sea también más respetable. Yo a veces me quedo con la boca abierta oyendo o leyendo a mis colegas, rebuscando palabras. No, el español, la lengua nuestra, la lengua madre, tiene todos los términos que se necesitan para expresarse. Y yo insisto, el periodismo debe ser sencillo porque es para que lo entienda todo el mundo, pero no debe ser vulgar. Esa es la tarea que le corresponde a la academia para llevar el periodismo a los terrenos de la lengua española. Yo le pregunto a usted, Juan, ¿cuál es la clave para las nuevas generaciones que incursionan en la radio y la televisión? Los muchachos, los nuevos colegas, los que están llegando, el futuro del periodismo. ¿Cuál es la clave? La más importante de todas, la más valiosa de todas en esta profesión. Que esos jóvenes, que esos muchachos desde el primer día, desde antes de ingresar al periodismo, no después de que ya sean veteranos, antes de ingresar, entiendan lo siguiente. Estas tecnologías de hoy son recursos técnicos muy valiosos. El computador es un aparato que sirve para hacer periodismo, pero no es el periodismo. Tampoco el celular, ni la tablet, ni nada de esas cosas. Entonces, que los muchachos entiendan que los implementos para hacer periodismo van cambiando y van madurando con los años, y mire la tecnología maravillosa que tenemos hoy, pero eso no es el periodismo. Lo que no cambia nunca, John, desde que nació el primer periódico, lo que no cambia nunca son los principios éticos, los que rigen la moral del oficio. Es decir, lo que no cambia nunca en el periodismo es el respeto a la ética, la imparcialidad, la neutralidad, la verdad por encima de todo. Esa es mi única recomendación, no consejo, porque yo no doy consejos, pero esa es mi única sugerencia a los periodistas jóvenes. Muchachos, no olviden nunca que los principios éticos están por encima de todo lo demás en el periodismo, y conviertan esta frase que les voy a decir en una consigna de su vida como periodista. Esta frase es: en el periodismo, la verdad por encima de todo. Claro, y yo le pregunto, ¿qué se siente, qué nos puede contar sobre la historia de la radio, Juan? Usted que ha sido un hombre conocedor de esos temas. Mire, en la historia de Colombia, la radiodifusión, fue la que logró por primera vez acercar al pueblo y los medios de comunicación. En Colombia había, John Jairo, en Colombia había unos eventos anuales que los transmitía la radio. No había televisión, no andaba esas cosas, era la radio. Y esos eventos anuales fueron los que hicieron el primer apego
de la gente de todo el país a la radio. Le pongo un ejemplo, la Vuelta a Colombia en bicicleta. Eso lo oía todo el mundo. Eso era un orgullo para todos los departamentos, saber que el ciclista antioqueño va de primero, después luego es el caldense el que va de primero, el vallecaucano, etcétera. Y otro evento anual, como la Vuelta a Colombia, también anual, que se cumplía en Cartagena de Indias, también acercó a la gente y la puso así por la radio. Me refiero al Reinado Nacional de la Belleza en el mes de noviembre. Entonces era de nuevo, como en el ciclismo, era el inocente y hermoso orgullo regional. La señorita Antioquia está de primera en las encuestas. La señorita Santander está subiendo, la señorita Córdoba, etcétera. A través de ese tipo de eventos, la gente en Colombia se acostumbró a la radio. Esos eventos tienen esos méritos, sí, señor. Yo le pregunto a usted, Juan, ¿qué se siente de volver nuevamente a su casa de RCN Radio? ¿Cómo devolver? ¿Qué se siente de volver nuevamente a su casa de RCN Radio? No, yo no volví. Yo sé de lo que usted me está hablando, de la confusión que se generó aquella mañana, ¿verdad? No, es que, mire, RCN Radio fue mi casa, mi hogar profesional, pero también familiar durante casi 30 años. Yo fui 27 años el director nacional de noticias de RCN. Esa gente se portó conmigo, usted no se imagina cómo. El respeto a mi trabajo. Nunca nadie, ni el más grande de los dueños, ni el más modesto de los porteros de RCN, intentó decirme lo que debía decir o lo que debía ocultar o a quién entrevistar. No, nunca, jamás. Pero yo me retiré en el año 2010, hace ya 12 años, y eso fue definitivo, John. El otro día, hace unas semanas apenas, RCN Radio hizo unos cambios en el noticiero de la mañana y querían que yo, como antiguo director, les diera unas declaraciones y me llamaron. Y cuando empezó la entrevista yo dije, me es un inmenso placer para mí volver a RCN Radio. Estaba hablando de volver ese día, no de volver permanentemente. La gente lo tomó, la gente que es tan cariñosa, me expresa tanto sus ganas de que yo vuelva, que lo tomó como si yo estuviera anunciando mi regreso. Lo que estaba anunciando era el placer de volver a hablar esa mañana en la entrevista de RCN. Muy bien, Juan. ¿Qué ha significado para su vida Rafael Escalona y Gabriel García Márquez? ¡Qué maravilla! Mis dos más grandes admiraciones en Colombia, ahí los tiene usted. Yo he dicho, incluso en público, incluso lo alcancé a hablar con García Márquez, poco antes de su muerte, aquí en Cartagena hablamos. He dicho esto, oigan, García Márquez es el gran maestro del realismo mágico, de la realidad convertida en magia, pero no fue el primero que lo hizo en Colombia. El primero que lo hizo en Colombia fue Rafael Escalona, cuando García Márquez todavía estaba jovencito. Escalona compuso unas canciones con realismo mágico. Usted ha oído La casa en el aire, que Escalona le dedicó a su hija Adaluz. Voy a hacerte una casa en el aire y solamente para que vivas tú. Una casa en el aire, eso es el realismo mágico. ¿Cómo se sostiene una casa en el aire? Y encima le dice, porque cuando Adaluz es una señorita y alguno le quiere hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador para que pueda hacer una visita. Claro, la casa está en el aire. Por eso García Márquez admiraba tanto y quería tanto a Rafael Escalona. Escalona tiene unos méritos. Usted sabe bien, mejor que yo sabe usted, John, que una de las figuras literarias más bellas de la lengua castellana es la metáfora. Hablar en un lenguaje figurado, pero que lo comprenda el oyente. Escalona era un mago para eso. Se robaron en el pueblo de Vadillo, allá en el Cesar, hace años. Se robaron la custodia de la iglesia, bellísimo, una custodia colonial. Y había sospechas
de que no era que se las había llevado un ladrón cualquiera, sino que los sacerdotes, los párrocos, la habían cogido y la mandaron para el museo de la iglesia en Bogotá. Y el pueblo estaba alterado. Y Escalona compuso una canción. Me han dicho que el pueblo de Vadillo se ha puesto de malas porque su reliquia le quieren cambiar, etcétera. ¿Sabe lo que decía? Sí. Lo que pasa es que la tiene un ratero honrado. ¿Ratero honrado? Eso no es una contradicción. Sí, pero lo que quiere decir Escalona es que la tiene uno que no parece que fuera ladrón, pero fue el que se la llevó. El juego de las metáforas. Hay una canción de Escalona que dice: de la Sierra Nevada de Valledupar y de Santa Marta y de todos ellos. Está lloviendo en la nevada y en el valle va a llover. El relámpago se ve como vela que se apaga. Mire esto. Hágale usted así a la mecha de una vela con este dedo. John, hágale así a la mecha prendida de una vela para que vea lo que es un relámpago chiquito. Bueno, Escalona era un maestro, García Márquez lo sabía. Por eso yo he dicho siempre que en manos de gente como Escalona, como varios compositores vallenatos más que son geniales, como Leandro Díaz o don Tobías Enrique Pumarejo, etcétera, en manos de ellos el vallenato se convirtió en una crónica, el relato mejor hecho de los sucesos de la vida real. García Márquez, por su parte, ¿para qué me pongo a hablar de García Márquez? Si todos sabemos lo que era. Se lo resumo en el compendio que yo he hecho. García Márquez es el mejor escritor que ha producido la lengua castellana desde que murió don Miguel de Cervantes. El mejor novelista de la lengua. Claro que sí, Juan. Por último, ¿cuál sería tu mensaje para todas las personas que nos ven y nos escuchan? ¿Cuál sería ese mensaje, Juan? Señores, estoy viendo con dolor y con pesar y con preocupación en los últimos meses que Colombia se nos está volviendo un país de gritos, de pelea, un país en el que ya la gente no conversa, sino que arma trifulcas, un país en el que no es posible sentarse a hablar de política, por ejemplo, de elecciones, que es obvio que se hable de eso, porque eso es lo importante. Ya no se habla, ahora se pelea por hablar de elecciones. ¿Cuándo vamos a recuperar el afecto por los demás, el respeto por la opinión ajena? ¿Cuándo vamos a recuperar el poder de conversar sin pelearnos? ¿Cuándo vamos a eliminar de nuestras vidas el conflicto permanente, la agresión al otro, la virulencia, la violencia? Yo le pido a Dios, John, y sueño con el día en que Colombia amanezca. Al empezar el día, al clarear el día, sobre Colombia ilumine el sol de la concordia. Eso es lo que yo pido. Yo no estoy pidiendo que haya complicidad con la corrupción. La corrupción es el peor de los virus, no es el COVID, es la corrupción, el peor virus que le ha caído a Colombia. Yo no estoy pidiendo complicidad con eso. Lo que estoy pidiendo es respeto por los demás, afecto, aprecio mutuo, capacidad de conversar sin pelearse. Eso es lo que estoy pidiendo. Y algo maravilloso, Juan, porque no me quiero dejar ir sin preguntarle eso. Usted ha escrito a menos 10 novelas y libros. ¿Qué ha significado esas 10 novelas y esos libros que usted ha escrito con sus palabras, con sus pensamientos, Juan? Yo siempre quise ser escritor. Desde que tengo uso de razón, desde que estaba muy pequeñito. Yo escribí mi primer cuento a los 10 años de edad. Y siempre quise ser escritor. Yo no había soñado, ni pensado, ni considerado la posibilidad de ser periodista. Pero fue ese el trabajo que me ofrecieron y se parecía mucho al de escribir. Y le vi la asociación que hay entre el periodismo y la literatura, el lenguaje, la escritura. Y por eso me volví escritor. Hoy agradezco a Dios la doble condición que he podido ejercer en esta vida, periodista y escritor. Le agradezco que me haya dado tiempo, fuerzas
y buena voluntad para hacer las dos cosas. Muchas gracias, John, que esté muy bien y siempre quedo a sus órdenes. Claro que sí, ahí teníamos a Juan Josaín, periodista y escritor. Muchas gracias a él por estar en este espacio y de aprender un poco más de periodismo. Y por supuesto, a rendirle homenaje nuevamente. Ya lo habíamos tenido la oportunidad de hacerlo en Cartagena y ahorita lo estamos haciendo en virtual. Y hacerle homenaje como miembro número 1 de la Academia de la Lengua. Muchas gracias, Juan, y siempre estos micrófonos abiertos y un abrazo bien grande desde la ciudad de Manizales y los admiramos mucho porque usted es un gran maestro del periodismo en Colombia, Juan. Muchas gracias a usted y a toda su audiencia. Un abrazo para cada uno de corazón. Que les vaya muy bien. Y a ustedes, queridos televidentes y por supuesto los oyentes, nos veremos en nuestro próximo programa con más historias, más temas de interés aquí en nuestro programa Los Más Capaces TV. Un abrazo y compórtese bien y éxitos y bendiciones. Hasta luego.